Pues con los retos que tenemos hoy en día y sobre todo con lo que más me gusta hacer, que es ver las posibilidades de que las personas tengamos una mejor visión de lo que Dios quiere para nosotros. Espero en este video dar un poco más de pautas sobre la actualidad que tenemos, en especial hablando un poco de lo que estaba diciendo el Papa, de la inteligencia artificial. Mm, También pues, recientemente vi un video de Marc Vidal. Este es como un periodista español que me ayuda a ver las cosas un poco más con cierta lógica, diferente a los demás. Y también voy a poner partes un poco de estas cosas que nos impiden ir a realizar esto que nos toca, ¿no? En principio, vuelvo a decir que lo más importante es pues la oración, es lo más inteligente, porque Dios es más inteligente que todos nosotros y que toda la humanidad entera. No somos para nada ni lo más mínimo inteligentes que Dios. Para nada, ¿no? San Juan Pablo II lo decía, y porque también otros santos lo decían, la estulticia, bueno, en lo que leí decía la estulticia, pero bueno, la tontería más, o sea, la mayor tontería graciosada o cosa como lo quieran llamar, que Dios de Dios, o sea, si Dios cometió una tontería, esa tontería es mucha más sabia que toda la sabiduría humana junta, de todos los tiempos, los que existieron y los que van a existir. Entonces, pues no hay nada mejor que pedir al Espíritu Santo que nos guíe y que nos llene de su sabiduría para poder hacer lo que nos corresponde. Al final, el Espíritu Santo lo que quiere es que seamos más felices y que hagamos más felices a los demás. Con respecto a un poco lo de la inteligencia artificial, no deja de ser una herramienta como todas las herramientas, no deja de ser posiblemente usada para bien como posiblemente usada para mal. También eso habla un poco el Papa León XIV. Bueno, en lo poco que he leído de la encíclica, la verdad llevo muy poco. Mm, pero de eso habla. Eh, la inteligencia artificial puede ser tomada para realizar cosas buenas. Y en eso es lo que nos corresponde a nosotros. Sobre todo en los que les causa más curiosidad de poder usarla, ¿no? O sea, de hecho, sí, Mark Vidal me hizo mucho entender esto. Entre más personas sepamos cómo usar, y no me hablo de cómo preguntarle a ChatGPT qué hacer, no, sino cómo ver cómo los modelos de inteligencia funcionan, cómo los podemos adaptar para ciertas cosas que nos favorecen, no sé, para un aprendizaje mejor, para captar cierta información que nos beneficia más, para ahorrarnos tiempo en el trabajo y para poder estar más afuera en calidad con nuestros seres queridos, para montar un negocio propio y tener todavía más libertad. No sé, o sea, hay muchas cosas en las que la inteligencia artificial la podemos usar para un bien en conjunto, e incluso para derrocar pues ciertos males, ¿no? que están sucediendo hoy, sobre todo de control y de otras cosas. Por ahí Palantir tiene mucho que ver, pero ese ya es otro rollo en el que la verdad creo que no tengo mucho que decir. Pero sí en que si buscamos la manera de poder aprender un poco más, de ser más organizados, de buscar esa libertad que Dios quiere para nosotros, porque Dios, vuelvo a decirlo, nos quiere felices, que nuestras familias crezcan en sabiduría, en inteligencia, en tiempos de calidad, en que nos perdonemos más, en que busquemos un desarrollo mucho más grande, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean, que seamos pues más compartidos en todos los ámbitos. Es la inteligencia artificial una muy buena herramienta
para poder compartirla, para poder usarla y compartir lo que ganemos con todos los demás, en ese caso, ¿no? ¿Qué impedimentos hay? Hoy en día, bueno, pues hay una vasta ignorancia de todos nosotros, y un cierto uso de las redes sociales que tampoco son malas del todo, un cierto mal uso de la misma inteligencia artificial, un cierto mal uso pues de muchas cosas, incluso del e-commerce, por ejemplo, o sea, de las compras instantáneas que tenemos así, que obviamente las compras compulsivas siempre han existido, pero ahora son más fáciles. Todo esto, todas estas cosas que nos causan esto de la famosa dopamina excesiva, porque la dopamina no es que sea mala, sino que pues, es algo muy bueno, y en eso muy bueno es como esas cosas que toma el demonio para decir esto es buenísimo, como la sexualidad, y separarlo del mayor bien. Que en el caso de la sexualidad es el matrimonio, que en el caso de dopamina es también de la satisfacción de hacer ciertas cosas, ¿no? Es decir, la dopamina que sí nos hace bien es la que viene en conjunto de la satisfacción de haber logrado algo que nos costó hacer. Y ciertamente, pues las redes sociales tienen algo muy vicioso que, o sea, es tan pegado en el subconsciente que nos es muy difícil dejarlo, ¿no? O sea, es muy difícil quitar el scrolling. Digo, a mí me gusta mucho YouTube, y poner un episodio de un podcast o algo así para aprender y dejarlo hasta que se acabe, ¿no? Si dura media hora, una hora, hora y media, incluso unos han llegado hasta durar 2 horas, si los he tenido que pausar, pero el chiste es que sea continuo y que sea del mismo tema. Y una vez terminado el tema, pues podemos escribir, podemos hacer un video como este, o compartirlo con alguien con el que estamos platicar acerca de eso. Eso siempre sirve, ¿no? O sea, un tema en específico que queramos, en el que queramos crecer y compartirlo. En cambio de los reels, que a veces sí nos pueden llevar a un video más grande, y que a veces por ejemplo, un mensaje del padre Astolfo, en mi caso, que me gusta mucho verlo, y escucharlo, pues pueden servirte, ¿no? Pero muchas veces no, siempre estamos pues ahí viendo más y más sin esforzarnos, ¿no? Y eso nos causa mucho terror. Ahora, he estado leyendo un libro que se llama La generación ansiosa, bueno, está en inglés, The Anxious Generation, y otro libro que se llama Dopamina y no sé qué más. Se me olvidó el nombre, pero los dos coinciden en que hoy las redes sociales son un punto muy crítico en el que perdemos el control de nuestra vida. Uno habla específicamente, por ejemplo, de que las mujeres en las redes sociales se comparan mucho, y a partir de que existieron las redes sociales, las tasas de suicidio, de depresión y de ansiedad han subido montones. Y en el caso de los hombres, lo que es la pornografía, Reddit, que incluso yo no sabía ni que era hasta hace poquito, Reddit y YouTube tienden a ser como lo más vicioso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues LinkedIn a veces me hace un cierto vicio, porque veo esas historias en las que ciertos empresarios pues van siendo más exitosos, y digo, a veces yo quisiera ser como ellos, pero bueno, aquí andamos, y así es. Eh, pero pues llego a compararme, ¿no? Y es algo que hay que parar, que vuelvo a decirlo, es algo que está muy bien trabajado con neurociencias en la parte de la atracción del subconsciente, es decir, una parte que no controlamos del cerebro y que nos atrae mucho a perderla, ¿no? ¿Cómo cambiarla? ¿Cómo resolverla? Bueno, primero, vuelvo a decirlo, la oración. En la oración, en el silencio, Dios nos habla y nos dice,
esto es para ti, esto te hace feliz, esto te encanta hablar, esto te encanta dibujar, pintar, hacer, no sé, editar, no sé, el talento que te guste y lo que tú quieras, ¿no? Y de ahí decir, bueno, a ver, tengo esto, puedo hacer esto, pero también me falta esto y esto, ¿no? En mi caso, puedo hacer este video, eh, hablar sobre este tema específico de cómo usar la inteligencia propia, humana, y la inteligencia artificial para crecimiento, cómo usar los libros y todo, ¿no? Pero ¿qué me falta? No sé. En algún momento sobre el proyecto que tengo en mente, pues empezar a estudiar un poco más de análisis de datos, ¿no? Ser o sea, tener un cierto avance como científico de datos y tener que estudiar más o menos eso, un poco de machine learning para saber cómo usar la inteligencia artificial para un tema específico de la educación familiar, y pues trazar una ruta sobre cómo crecer, ¿no? Los temas de lo que es la manipulación sobre la sexualidad, como pues gobiernos están haciendo mucho para manipularnos y que no haya tasas de natalidad y que haya más mortalidad, que no es una teoría de conspiración, vuelvo a decirlo, hay documentos establecidos que, vuelvo a decirlo, Agustín Laje y otros más, pues ahí los muestran con más claridad. Yo, la verdad, solo con saber eso, casi no me interesa saber las fechas y los documentos, solo saber que están y ver un poquito de ellos y ya. Pero si hay un libro que me gustó mucho fue... Ay, bueno, luego paso. Pero justamente habla de todos estos fenómenos en los que la sexualidad pues está siendo trastocada para la mortalidad y después pues viene todo lo de las falsas identidades de género y todo eso. Pero bueno, eso para otro capítulo, ¿no? El punto es que en este sentido lo que buscamos es seguir hacia adelante con las cosas que sí nos competen según la visión de Dios que tiene en nosotros, ¿no? Según lo que nos dio, los dones que nos dio, los talentos que nos dio para ser felices, y vuelvo a decirlo, para hacer felices a los demás. Esos talentos específicos y tomar todas las herramientas que existen hoy para poder servir, amar más y mejor a los demás. Entonces, tener pues este concepto más certero de qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos vivir mejor, qué podemos hacerle bien a los demás, qué es lo más conveniente, ¿no? A veces, en mi caso, por ejemplo, de que tengo que decidir entre estudiar ciertas cosas de música o que me gustaría, volver un poco a lo de la aviación o a cosas así, pues ponerlo en discernimiento con Dios y ver las prioridades de lo que es mejor hacer primero. Y en este caso, pues esto de la familia, ¿no? Incluso si les cuento una historia un poco chistosa, Dios me fue poniendo ofertas de trabajo que me gustaban mucho para terminar conociendo a ciertas personas que me dijeron, de cierta forma directa o indirecta, empieza a hacer esto que te apasiona, más bien que te obsesiona de manera sana, ya. Y por eso estoy aquí. Entonces, pues vuelvo a resumirlo un poco. Oración para discernir, usar las tecnologías que tenemos para bien, para el mayor servicio de los demás y que nos agrade, nos dé curiosidad y quitar todas esas cosas que nos distraen o hacer todo lo posible por quitarlas para poder dar un mejor servicio a los demás, ¿no? No desesperarse, ir al paso de Dios, sino al paso de nosotros. Eso es otra cosa que no comprendemos y que justo le voy a hablar, si Dios quiere, mañana con alguien de otro país, de otro país. Lo voy a hablar, de esas cosas que pues son un poco difíciles de afrontar, pero son buenas. Perdón, me distraje un poquito con eso porque me pongo nervioso con la entrevista que va a tener mañana, que más bien es una charla.
no una entrevista. Bueno, da igual. Lo importante es eso, ¿no? La oración, utilizar las herramientas que tenemos para poder crecer, hacer lo posible, lo que podamos hacer ahora con lo que tengamos es suficiente para poder seguir creciendo mañana. Ser constantes, enfrentar los miedos, seguir orando mucho. Y vuelvo a decirlo, seguir orando mucho porque es lo más importante y seguirá siendo lo más importante al principio, al medio y al final de todo. Cuidar mucho de nuestras relaciones personales, que son muy importantes. Y pues avanzar. Y eso es todo por el día de hoy. Bye bye.